Buenas noches, muy buenas noches, estimados participantes. Es un gusto saludarlos a través de esta plataforma virtual. Primeramente, expresar un agradecimiento muy especial a esta prestigiosa empresa que hace posible que estemos conectados a través de esta plataforma virtual y brindarles todo el soporte académico en relación a este tema tan interesante que es el soporte cardíaco avanzado de vida, ¿sí? Como es de su conocimiento, el soporte cardíaco avanzado es uno de los eslabones de la cadena de sobrevida, ¿sí? Ustedes han podido observar en este proceso de la reanimación cardiopulmonar, el soporte cardíaco constituye el cuarto eslabón de la cadena de sobrevida, ¿sí? Entonces, hemos visto la importancia de activar el sistema de emergencia médico local, hemos visto la importancia de aplicar las maniobras básicas de reanimación de una manera precoz y también hemos visto la importancia de la desfibrilación precoz, ¿sí? Y el cuarto eslabón, lógicamente, que es el soporte cardíaco avanzado de vida, ¿sí? Donde este procedimiento, lógicamente, que se puede realizar a nivel intrahospitalario y también se puede realizar a nivel extrahospitalario, pero con unidades especializadas, ¿no? Que puedan brindar, ¿no? Todo este tipo de intervención. Por eso que el día de hoy vamos a brindarle, vamos a brindarle, vamos a brindarle algunos aportes que sean necesarios, que sean pertinentes, y les voy a agradecer que ustedes, por favor, puedan formular sus interrogantes que sean necesarios de la manera más adecuada. Pueden activar el chat, ¿no? A través del chat pueden formular las interrogantes o caso contrario, también pueden, ¿no? Ustedes activar el audio. Lo único que les voy a agradecer que una vez que activan el audio, formulan su interrogante y nuevamente lo vuelven a colocar en modo silencio. Eso con el único propósito de no interferir la comunicación, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces con esta actividad. Bueno, como es costumbre, siempre debemos agradecer a nuestro Hacedor por la vida y por la salud. Sabemos que estamos atravesando todavía esta crisis sanitaria que es la pandemia del COVID-19. Si bien es cierto, se ha detenido en forma parcial, ¿no? La propagación de esta enfermedad, pero todavía tenemos que continuar con las medidas de bioseguridad, ¿sí? Tenemos que seguir protegiéndonos, ¿no? De todo lo que nos rodea, ¿sí? Si bien es cierto, se ha agregado a esta pandemia del COVID-19 la viruela del mono, que también está generando un problema de salud pública, ¿sí? Por eso que tenemos que tener todas las precauciones que sean necesarias para no contagiarnos. Sabemos que en los establecimientos de salud llegan personas que a veces son portadoras de estos virus, ¿sí? Entonces necesariamente tenemos que tener bastante precaución y bastante cuidado, ¿sí? Muy bien. Bueno, antes de empezar también quería hacer mención este pensamiento célebre de este famoso científico Albert Einstein, donde indica que solo en los momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Y eso es verdad, ¿sí? A veces cuando sucede, por ejemplo, una parada cardiorrespiratoria, ¿no? En el extrahospitalario, ¿cuál es el problema que tenemos? A veces no tenemos recursos, ¿sí? A veces lo único que tenemos son nuestras manos, ¿sí? Y a veces tenemos que empezar las maniobras básicas de reanimación, porque si no iniciamos estas maniobras, lógicamente que las posibilidades de sobrevida de estas personas disminuyen, ¿sí? Por eso que siempre enfocamos la actitud del primer respondiente, ¿sí? El primer respondiente es cualquier persona que tiene la capacidad de poder iniciar las maniobras básicas. Tiene que empezar, ¿no? Estas maniobras básicas de reanimación hasta que llegue el soporte avanzado de vida. ¿De dónde depende las posibilidades de sobrevida? Del primer respondiente. O sea, los primeros minutos son vitales, ¿sí? Por eso que hoy vamos a comentarle parte de estos contenidos, ¿no?
porque en realidad es necesario que nosotros enlacemos todos estos eslabones de la cadena de supervivencia. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad del soporte cardíaco avanzado de vida? ¿Sí? Nos indican que tenemos que aplicar la secuencia de la evaluación del soporte básico, ¿no? Mediante la evaluación primaria y mediante la evaluación secundaria, para poder determinar la condición clínica del paciente que está progresando a parada cardíaca. Ustedes saben que muchos pacientes, lógicamente, que nos generan un preámbulo, ¿sí? A veces hay pacientes que lamentablemente se descompensan, ¿sí? Y estos pacientes pueden progresar rápidamente a parada cardíaca. Ustedes saben que hay arritmias que lamentablemente no te dan espacio de tiempo, ¿no? A veces hay arritmias letales como es la fibrilación ventricular y como es la taquicardia ventricular sin pulso. Son arritmias que tienen que ser revertidas, ¿no? En el menor tiempo posible, ¿sí? No se puede esperar. Por eso que ustedes han podido observar que necesariamente tenemos que tener a disposición un desfibrilador automático externo y cuando estamos en el hospital tenemos que emplear el monitor desfibrilador, ¿sí? Porque lamentablemente pues, no hay otra forma como revertir esa condición clínica, ¿sí? También nos indica que en este soporte cardíaco avanzado de vida se tiene que continuar realizando, ¿no? Las maniobras básicas de reanimación, ¿no? Pero estas maniobras, que es el soporte básico de vida, tiene que ser de una manera rápida y tiene que ser de alta calidad. Como ustedes han podido observar, para que sean compresiones de alta calidad, tiene que tener una profundidad de 5 a 6 centímetros y lógicamente que la frecuencia debe ser entre 100 a 120 por minuto. Las compresiones no pueden ser demasiado rápidas, ¿no? Ni tampoco pueden ser demasiado lentas. Por eso que necesariamente tenemos que entrenarnos y tenemos que practicar unas compresiones efectivas, ¿sí? Entonces, lógicamente que esto va a incluir la priorización de una manera adecuada. Estas compresiones tienen que ser lo más temprana posible, ¿no? Y lógicamente que también tenemos que integrar con el uso del desfibrilador automático externo, ¿sí? Muy bien. Otro aspecto que también es importante tener en consideración es que se tiene que reconocer y llevar a cabo un manejo temprano del paro respiratorio. Ustedes han podido observar que este paro respiratorio se produce frecuentemente por obstrucción de la vía respiratoria, ¿sí? A veces hay pacientes que debutan con una obstrucción parcial y otros pacientes que debutan con una obstrucción total. Entonces, necesariamente, ¿qué tenemos que tener en consideración? ¿No? Reconocer tempranamente la obstrucción, porque lamentablemente me va a llevar a un paro respiratorio y el paro respiratorio me genera parada cardíaca, ¿sí? Esa es otra condición. También nos indican que debemos analizar el reconocimiento y manejo temprano del soporte cardíaco avanzado, ¿no? Tenemos que reconocer los accidentes cerebrovasculares, tenemos que reconocer los síndromes coronarios agudos. Ustedes saben que un infarto agudo de miocardio extenso, ¿no? Me puede generar, ¿no? Lógicamente que me puede generar parada cardíaca, ¿sí? Me compromete la contractibilidad del músculo cardíaco y lógicamente que ese corazón ya no tiene la fuerza suficiente para bombear la sangre y por eso que se detiene, ¿sí? Por eso que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Con el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Los accidentes cerebrovasculares también hemos observado que lamentablemente me deprimen el centro respiratorio por el incremento de la presión intracraneal. Ustedes saben que estos accidentes cerebrovasculares, sobre todo los hemorrágicos, es producido por una ruptura de las arterias cerebrales, condicionado por una emergencia hipertensiva, ¿sí? Entonces son condiciones que tenemos que tenerlo en consideración.
¿sí? También nos hacen referencia que tenemos que reconocer y realizar el manejo temprano de las bradiarritmias y de las taquiarritmias, que podrían derivar en un paro cardíaco, eh, arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Dentro de las arritmias supraventriculares, lógicamente que tenemos la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística supraventricular, la fibrilación ventricular, el flúter auricular, los bloqueos aurículos ventriculares de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Que necesariamente tienen que ser reconocidos. Si bien es cierto, estas arritmias nos dan un espacio de tiempo para poder, ¿no? Controlarlo, pero necesariamente se nos pueden complicar, ¿sí? Se nos pueden complicar y pueden progresar a parada cardíaca, ¿sí? Por eso que es importante reconocer las bradiarritmias. El paciente a veces hace unas frecuencias cardíacas demasiado bajas, menor de 40. Ya cuando un paciente presenta una frecuencia cardíaca menor de 40, ese es un paciente que ya requiere no soporte con drogas. Posiblemente vamos a tener que utilizar atropina. O posiblemente, si es refractario, vamos a tener que utilizar un marcapaso transcutáneo, ¿no? Tenemos que revertirlo porque si no el paciente nos hace parada cardíaca y se nos muere, ¿sí? Y también las taquiarritmias letales, como es la fibrilación ventricular y como es la taquicardia ventricular, esas también tienen que ser revertidas precozmente con una descarga eléctrica, ¿sí? Por eso que en el soporte cardíaco tenemos que observar todo ese tipo de necesidades, ¿sí? Otra condición que también nos indican en este soporte cardíaco avanzado es reconocer y realizar el manejo temprano del paro cardíaco hasta finalizar la reanimación, ¿no? Lógicamente que ese paciente tenemos que revertir el paro. Si nosotros estamos haciendo el soporte cardíaco, tenemos que revertir ese tipo de paro, ¿sí? Y una vez revertido, lógicamente que tenemos que transferirlo, ¿no? A una sala de cuidados críticos, ¿no? Donde le vamos a brindar el tratamiento post-paro cardíaco, ¿sí? Por eso que necesariamente tenemos que tener algunas capacidades. Ustedes han visto que en el soporte cardíaco avanzado tengo que hacer el manejo de la vía aérea, el manejo básico y avanzado de la vía aérea. Tengo que colocarle un tubo endotraqueal, tengo que generarle soporte ventilatorio, soporte oxigenatorio, tengo que darle soporte farmacológico con el uso de drogas inotrópicas, ¿no? Tengo que generar la descarga eléctrica para poder revertir ese tipo de paro. Entonces, son situaciones que necesariamente tenemos que entrenarnos, ¿sí? Por eso que cuando capacitamos, lógicamente que hacemos capacitación por vía virtual, pero también es necesario, es fundamental la capacitación presencial. Necesariamente todos estos procedimientos que les estoy manifestando lo podemos aplicar, pero de una manera presencial, ¿sí? Tenemos que hacer un pequeño megacóden, ¿sí? Donde tenemos que asignar las responsabilidades a cada uno de los intervinientes. Lógicamente, yo no puedo actuar solo, tengo que tener un equipo de trabajo, ¿sí? Mínimo tienen que haber 3 personas, ¿no? Máximo puede haber 4 o 5, pero mínimo 3. Con 2 es insuficiente. Por eso que en los entrenamientos, en la simulación clínica, ¿no? Dependiendo de la disponibilidad, ¿no? Porque a veces solamente tenemos al profesional médico, al profesional de enfermería, al técnico de enfermería, que son 3 personas. A veces necesitamos, ¿no? Un soporte más de un cuarto respondiente. Entonces, es cuestión de organizarnos con los recursos que tenemos disponibles. También nos hace mención que se debe asegurar una comunicación eficaz como miembro y como líder de un equipo de alto desempeño. Lógicamente, se
promueve equipos de alto desempeño. ¿Y qué significa equipo de alto desempeño? Significa que no se debe cometer errores. Cero errores. Lógicamente que necesariamente tenemos que tener esa capacidad. ¿Sí? Pero para eso, ¿qué se requiere? Se requiere entrenamiento constante. ¿Sí? Muy bien. Otro aspecto importante es evaluar los esfuerzos de la reanimación durante un paro cardíaco por medio de animación cardiopulmonar, porque tenemos que estar observando cómo se están realizando las compresiones torácicas, cómo se están realizando las ventilaciones. Entonces, el líder del equipo hace ese monitoreo, va observando la eficacia de las maniobras de reanimación. Y lógicamente que el líder tiene una responsabilidad muy alta porque necesariamente es el conductor. ¿Sí? También es importante la monitorización de la respuesta fisiológica del paciente y la transmisión de la información en tiempo real, ¿no? Al equipo. Por eso que cada intervención yo tengo que indicar qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Si administro, ¿no? Un fármaco, tengo que indicar administrando tal fármaco y tengo que indicar la dosis, ¿no? Por ejemplo, estoy administrando 1 miligramo de adrenalina. Listo, ya sé que estás administrando 1 miligramo de adrenalina. Voy a descomprimir con 360 Joule. Ya sé que vas a descomprimir con 360 Joule o vas a descomprimir con 200 Joule cuando es un monitor bifásico. ¿Sí? Estoy ventilando a la víctima, ¿no? Estoy dándole soporte ventilatorio, ¿no? Con un FIO2 al 100%. Entonces, es una comunicación ordenada, ¿sí? Entonces, el líder, lógicamente, que tiene conocimiento todo lo que se está haciendo, todo lo que estamos nosotros desarrollando, ¿sí? Entonces, eso es importante, la comunicación. Entonces, lógicamente que tengo que expresar lo que estoy haciendo para que el líder, lógicamente que vaya monitorizando. Y por ahí un cuarto participante puede estar llevando el registro, ¿no? Está llevando el registro, ¿no? ¿Cuántas compresiones ya se van realizando? ¿Cuántos ciclos se van aplicando? ¿Sí? ¿Cuántas dosis ya se han administrado? ¿Cuántas descargas eléctricas se han administrado? ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de la reanimación? Fíjese que hay muchas cosas que son interesantes. Por eso que a veces recomendamos que estos procedimientos en realidad se deben filmar, ¿sí? Porque cuando se filma queda evidencia. Y la evidencia, lógicamente, que me permite corregir errores. Hacemos lo que se llama el debriefing, ¿sí? Este debriefing, lógicamente, que me permite observar qué se hizo bien y qué se hizo de una manera inadecuada. No es para juzgar la intervención de los participantes, sino es para mejorar la calidad de la intervención. Porque lógicamente que si yo quiero lograr cero errores, necesariamente pues, tengo que observar en tiempo real cómo se está desarrollando todo este tipo de intervención. ¿Sí? Por eso que considero que todos estos alcances que nos brindan es necesario tenerlos en consideración para que nuestro desempeño sea de alta calidad. La satisfacción más grande que tenemos es cuando logramos revertir el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Ahí es donde sentimos una sensación de alegría, una satisfacción inmensa, porque todo el equipo ha trabajado de una manera ordenada, dinámica, ha hecho un trabajo en equipo, ¿no? Y lógicamente que se ve el resultado, ¿no? En óptimas condiciones. Muy bien. También otra cosa que nos indican es el reconocimiento de reconocer las repercusiones que tiene la dinámica en equipo, ¿sí? Sobre todo del rendimiento general del equipo. Por eso que les comentaba que tenemos que hacer un debriefing para ver qué hice bien y qué hice mal, ¿sí? Y también tenemos que discutir cómo recurrir a un equipo de respuesta rápida o a un equipo de emergencias médicas, ¿no? Que nos puede ayudar a mejorar la evolución del paciente, ¿sí?
Entonces, todo está organizado, todo está planificado. Cuando tenemos buena planificación, buena organización, los resultados son óptimos, ¿sí? A eso tenemos que apuntalar, a eso debemos hacer los esfuerzos necesarios para conseguir estos objetivos en este soporte cardíaco, ¿sí? Muy bien, dentro de las directrices de este proceso de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Lógicamente que en el año, ¿no? 2020, ¿no? Lógicamente que ustedes saben que cada 5 años se hace una revisión de estas guías, ¿sí? Y el 2020, lógicamente que se han publicado, un 21 de octubre, se han publicado, ¿no? Todos los alcances de esta guía 2020-2025, ¿sí? Por eso que ustedes saben que a nivel mundial, la Asociación Americana del Corazón presenta, ¿no? Una serie de eventos, ¿no? ¿Para qué? Para justamente lanzar las directrices, ¿no? Que van a regular todo este proceso de la reanimación. Lógicamente que, ¿qué es lo que se trata de evaluar? Lo que se trata de evaluar si estas guías que están propuestas no necesariamente tienen que ser evaluadas la efectividad. Por eso que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? A evaluar la eficacia de las intervenciones que hacemos nosotros con el paciente en paro cardiorrespiratorio. Si nosotros queremos contribuir, ¿no? Brindando información sobre la eficacia o sobre la efectividad de estas maniobras de reanimación, necesariamente tenemos que reportar. Cada intervención tiene que ser reportada, ¿sí? Por eso que necesariamente debería terminar en un informe, ¿sí? En un informe que me indique, ¿no? Realmente cómo se empezó y cómo se concluyó este proceso de la reanimación. Porque a veces cuando hacemos algún estudio de investigación, lamentablemente hay poca información o no hay información sobre la eficacia de las maniobras básicas de reanimación, ¿sí? Por eso que se considera pertinente que nosotros no reportemos, ¿no? Todo este tipo de eventos, ¿no? Para poder alimentar, ¿no? A la Asociación Americana del Corazón, porque necesariamente lo que tenemos que potencializar es la atención cardiovascular de emergencia. Hoy más que nunca, lo que tenemos que potencializar es esta atención cardiovascular de emergencia que lo realizamos con estos pacientes en parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Muy bien, entonces este soporte cardíaco avanzado de vida en la cadena, ¿no? En la cadena de sobrevida, como ya hemos les indicado, es el cuarto eslabón y necesariamente tenemos que hacerlo en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Toda esta intervención, lógicamente que tiene que tener ¿qué? Alto desempeño, ¿sí? Y como ustedes han podido observar, nos recomiendan que ese alto desempeño significa que sea cero errores, ¿sí? Muy bien. Esta es la cadena de sobrevida que ya les he manifestado, ¿no? Tenemos una cadena de supervivencia para el adulto, ¿no? En el intrahospitalario, todavía tenemos el primer eslabón de esta cadena de supervivencia, es el reconocimiento y prevención no temprano del PCR, ¿sí? Cuando estás en el hospital, lógicamente tú conoces al paciente. Tú estás manejando un paciente. Por ejemplo, estás manejando un paciente con shock cardiogénico. Estás manejando un paciente con un síndrome coronario agudo. Estás manejando un paciente con un desorden cerebrovascular hemorrágico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer y prevenir, ¿no? De una manera eficaz que este paciente no progrese al paro. Y para que no progrese al paro, lógicamente que tienes que hacer monitoreo respiratorio, monitoreo cardiovascular y monitoreo neurológico. Necesariamente tienes que hacer, ¿sí? Entonces este paciente lamentablemente puede progresar al paro, ¿sí? Muy bien. El segundo eslabón
es la activación de la respuesta a la emergencia. ¿Sí? Entonces, cuando estás en el intrahospitalario, lógicamente que tienes que establecer, ¿no? No sepas si en el hospital donde tú trabajas, no activas el famoso código azul, ¿sí? Puedes activar tu código azul. Y lógicamente que cuando tú activas el código, cualquier código, azul, verde, no sé, ya el código que ustedes lo establezcan. Entonces, lógicamente que cada uno debe conocer el código. ¿Por qué? Porque cada vez que se activa, necesariamente tenemos que recurrir al lugar donde se ha producido el evento. ¿Sí? Por eso que esa activación de ese código, ¿no? O esa activación de la respuesta a la emergencia tiene que ser cuando sea necesario. ¿Sí? Por eso que es importante que el primer interviniente, ¿no? Reconozca tempranamente los signos clínicos de que el paciente está progresando en parada cardiorrespiratoria. Tiene que hacer el diagnóstico precoz de que está en paro, porque ya en el tercer eslabón, una vez confirmado, lógicamente que tengo que iniciar las maniobras de reanimación de alta calidad. ¿Sí? Entonces, en este tercer eslabón, ustedes van a aplicar estas maniobras de reanimación, pero estas maniobras tienen que ser de alta calidad. ¿Sí? Muy bien. El cuarto eslabón es el uso del desfibrilador. ¿Sí? Lógicamente que como estamos en el hospital, ustedes van a utilizar el monitor desfibrilador. ¿Sí? Entonces, lógicamente que el desfibrilador automático externo, a veces lo puedo emplear en el extrahospitalario. Pero en el intrahospitalario, yo tengo que utilizar el monitor desfibrilador. ¿Sí? ¿Y por qué? Ustedes saben que el DEA solamente reconoce arritmias, ¿no? Solamente reconoce los tipos de paro cardíaco. Las arritmias que son desfibrilables y los otros tipos de ritmos que no son desfibrilables. Pero las otras arritmias no te reconoce el DEA. Por ejemplo, las arritmias ventriculares, las arritmias supraventriculares no te lo reconocen. No te va a reconocer una taquicardia sinusal. No te va a reconocer una taquicardia paroxística supraventricular. No te va a reconocer un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, segundo grado, tercer grado. No te lo va a reconocer. Por eso que en el hospital tú tienes que emplear el monitor desfibrilador. Cuando tú utilizas el DEA solamente te reconoce los tipos de paro y te recomienda la descarga. Por eso que en el hospital tienes que manejar el monitor desfibrilador. ¿Sí? Y como estás viendo, el quinto eslabón es el cuidado post-paro cardíaco. ¿Sí? Cuidados post-paro cardíaco. Después de haber realizado todo el soporte cardíaco, vas a tener que hacerle los cuidados post-paro. Porque tu paciente, ¿qué puede hacer? Puede regresionar al paro. Esa arritmia nuevamente puede regresionar. Entonces necesariamente tengo que hacer un monitoreo, tengo que estar vigilando a mi paciente para que no vuelva a debutar, ¿no? En un nuevo paro cardíaco. Si el paciente fibriló una vez, revierto la fibrilación, pero el paciente nuevamente puede fibrilar. Por eso que tienes que monitorizar. Y el sexto eslabón, como ya ustedes han podido observar, es la recuperación. ¿Sí? Tienes que asegurar la recuperación de ese paciente. Lógicamente que en esta recuperación yo tengo que hacer que este paciente tenga mejores condiciones de vida. Yo no voy a reanimar pues a un paciente que ya está en muerte biológica, ¿no? ¿Cómo se me ocurre reanimar a un paciente que está en muerte biológica? Entonces, si vas a recuperarlo, tiene que ser una recuperación total, pues. Por lo menos que tenga, ¿no? Calidad de vida. Entonces, el paciente, por ejemplo, un paciente, por ejemplo, que está en un cáncer terminal,
tiene un paciente con cáncer terminal metastásico, ese paciente ya no lo vas a reanimar. ¿Para qué lo reanimas? Solamente ese paciente, lógicamente, que va a ser reanimado cuando tiene, ¿no?, posibilidad de sobrevida, ¿sí? Porque si no, pues mira, la recuperación. En esta fase, lógicamente que la recuperación tiene que ser para prolongar la vida de la persona, para darle calidad de vida. Entonces, hay que enfatizar en ese detalle. Muy bien. Y en el extrahospitalario, la cadena de supervivencia, como estamos observando, primero se activa, ¿no?, la respuesta a la emergencia. Después, el segundo eslabón es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. El tercer eslabón es la desfibrilación precoz, ¿no? Y el cuarto eslabón es el soporte vital avanzado, ¿no? Ese es en el hospitalario. Y el quinto eslabón son los cuidados posparo. Y el sexto sigue siendo los cuidados de la recuperación, ¿sí? Estos son los nuevos eslabones que se han establecido en estas nuevas guías 2020-2025, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, ¿hay alguna interrogante? ¿Hay alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Te escucho. Muy bien. No tenemos nada en el chat y vamos a continuar. Cualquier duda, cualquier interrogante, te voy a agradecer por favor que lo hagas mención, ¿sí? Es importante que disipes las dudas, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. A ver, vamos a hacerlo para que sea más dinámico. Vamos a analizar unos casitos clínicos, ¿sí? Unos casitos clínicos que más o menos están orientados al propósito, ¿no?, de la sesión del día de hoy. Nos indican que en esta situación clínica número uno, ¿no?, ingresa un varón de 30 años, ¿no? Ingresa al hospital Almenara y es un paciente de 30 años que ingresa con antecedente de electrocución. Este paciente se ha electrocutado y tiene 6 minutos de evolución. Cuando ingresa el paciente está inconsciente, no tiene pulso, no respira, ¿no? Y se coloca la el siguiente trazado, ¿sí? ¿Alguno de ustedes me puede indicar qué trazado se trata o qué tipo de arritmia se trata? ¿Alguien lo puede reconocer? ¿Alguien lo puede reconocer? A ver, ¿qué me dice el participante Jesús? Jesús, Jesús, ¿estás ahí? A ver, mamá ni choque, Leandra. Mamá ni choque, Leandra. ¿Me escuchas? Leandra, Leandra Karina. ¿Me estás escuchando, Leandra? Sí, sí, se escucha. A ver, a ver, Leandra Karina. Indícame, ¿de qué tipo de arritmia se trata lo que estamos observando en este trazado? ¿De qué se trata? ¿Lo No reconoces? está todavía. Ujú. No es difícil aún. A ver, te escucho entrecortado, Leandra. ¿Podrías confirmarme de qué trata el trazado que estás observando? A ver, te lo describo. Es un trazado caótico, desorganizado, amorfo, que no define ninguna onda. No hay onda P, no hay QRS y no hay onda T.
¿sí? Entonces, parece unos dientes de serrucho, ¿no? De tipo de ritmo, técnica el particular. Y este tipo de ritmo, lógicamente que es un tipo de ritmo letal, pues, ¿sí? Es una arritmia letal. Así que se me muere, ¿sí? Entonces, cuando analizamos este tipo de ritmo, tú estás observando, mire, observamos, no se observa, cómo es tu este corazón. A ver, este corazón es incapaz de poder contraerse con eficacia. ¿Y por qué no se puede contraer? Mira cómo está, ¿no? Latiendo. Es un latido rápido, ¿no? Un latido rápido, ¿no? Pero no hay ninguna fuerza. Es como si tu corazón estuviera temblando, pero no hay fuerza de contracción. Es incapaz de bombear la sangre. ¿Y por qué se produce? ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce esta famosa fibrilación? Acuérdate que el ritmo cardíaco normal es el ritmo sinusal, ¿sí? Entonces, lógicamente que el impulso eléctrico del corazón, ¿dónde se genera? Se genera en el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es el marcapaso natural, es el que te regula la frecuencia y el ritmo. ¿Cuánto es la frecuencia? Cuando lo regula el nódulo sinusal es entre 60 y 100 latidos por minuto. Por eso que nosotros indicamos que es una taquicardia cuando es mayor de 100 y es una bradicardia cuando es menor de 60 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con tu corazón? ¿Por qué está fibrilando? Bueno, esta fibrilación se va a presentar porque acá alrededor de los ventrículos, tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo, se van a presentar unos ectópicos ventriculares, ¿sí? Estos ectópicos ventriculares, ¿no? Se activan y lógicamente que bloquean la transmisión del impulso eléctrico hacia los ventrículos, al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Y estos ectópicos, lógicamente, que se van a presentar alrededor, ¿no? De toda la pared ventricular. Por eso que cuando ustedes desfibrilan, ¿no? Cuando ustedes desfibrilan, ¿qué hace la desfibrilación? Lógicamente que la desfibrilación lo que permite es bloquear, inactivar a estos ectópicos ventriculares, ¿no? ¿No? ¿Y qué hace? Y lógicamente que restablece, ¿no? El control al nódulo sinusal. Por eso que cuando tu paciente está fibrilando, ¿no? Para que tú me determines que está fibrilando, tienes que aplicarle el monitor desfibrilador o le tienes que aplicar los parches del desfibrilador automático externo. El DEA, el DEA te identifica el ritmo, te analiza el ritmo y te recomienda la descarga. Eso cuando tienes DEA. Pero cuando no tienes DEA, tienes que utilizar el monitor desfibrilador. ¿Sí? Por eso que es importante en el soporte cardíaco avanzado de vida, es que tú tengas como referencia la electrocardiografía básica. Tú no puedes ingresar al soporte cardíaco si tú no tienes conocimiento de la electrocardiografía básica. ¿Sí? Por eso que la recomendación
para todas las personas que van a hacer el curso del soporte cardíaco avanzado de vida, les recomendamos que primeramente, ¿qué tienen que tener? ¿No? Deben haber aprobado su curso de electrocardiografía básica, ¿sí? Porque en el soporte cardíaco tú vas a revertir este tipo de ritmos y vas a tener que identificarlo, ¿sí? Por eso que en este soporte cardíaco, en este tipo de ritmo que es la fibrilación ventricular, ¿qué tengo que hacer? Una vez identificado, le tengo que administrar descarga eléctrica. Cuando es un monitor desfibrilador monofásico, le vas a administrar 360 joules, ¿sí? Y cuando es un monitor desfibrilador bifásico, le vas a administrar, ¿no? 200 joules, ¿sí? Muy bien. Lógicamente que cuando tú le administras la descarga eléctrica y no se revierte la fibrilación ventricular, tienes que aplicar masaje cardíaco. Vas a tener que aplicar compresiones torácicas de 100 a 120 por minuto. ¿Sí? Quiero que observes, mire, este video que te he preparado para que observes cómo te puedes organizar para poder manejar este tipo de paro cardíaco. El video. Vamos a observar, te voy a presentar este video del soporte cardíaco avanzado, ¿verdad? Entonces quiero que observes, ¿no? Quiero que observes cómo nosotros estamos realizando este tipo de intervención, ¿ya? Entonces vamos a ver este video muy ilustrativo que me permite observar cómo debo realizar este tipo de maniobra. ¿Ah? Quiero que me confirmes si observas y escuchas el video. Por favor. Confírmame si escuchas y observas el video. Confírmame. Necesito confirmación. ¿Alguien me puede confirmar, por favor, si se escucha y observa el video? Ya, muy bien, Leandra. Gracias por tu participación. Las paletas, por favor. Shell para las paletas y para el paciente. Debo soltar todo. Paciente continúa en fibrilación. Vamos a dar una nueva descarga, por favor, asincrónico 360 joules. Cargando. Descarga. Descarga. Paciente continúa en fibrilación ventricular refractaria. Por favor, preparemos un bolo de amiodarona 300 miligramos. Compresiones para poner a circular el medicamento. 1, 2, 3, 5, 6, Durante un minuto. 10, 11, 14, 15 minutos. Continúa fibrilando, por favor, asincrónico 360 joules. Cargando, doctor. Estoy alejado, están alejados. Todos alejados. Descarga. El ritmo. Vamos a mirar. ¿El paciente tiene pulso? Sí, tiene pulso el paciente. Estamos en un ritmo de perfusión. Jefe, por favor, necesito saber la tensión de este paciente. 80-40, doctor. 80-40. ¿La frecuencia de cuánto está?
65 de frecuencia cardíaca, doctor. Bueno, vamos a pasarle una infusión de líquidos, por favor, 1000 cc de solución salina a chorro. ¿Alguien puede comentar el video? Doctor, A ver, Leandra Karina, ¿podrías el- comentar el video? Una impresión del video. ¿Qué has podido observar? Este es un... Muy bien, hemos observado que este equipo, ¿no? Este equipo, lógicamente, que ha planificado la intervención, ¿no? Se ve de que hay una organización del equipo de alto desempeño y estamos viendo que el líder, ¿de qué se ocupa el líder? Lógicamente que el líder se está ocupando del manejo de la vía aérea, ¿sí? El líder se está ocupando del manejo de la vía aérea. Maneja la vía aérea y también está manejando el B. Entonces le está brindando soporte ventilatorio. Lógicamente que se observa que ya el paciente ha sido intubado, ¿no? Se le ha colocado un tubo endotraqueal y lógicamente que ya tenemos asegurado la vía aérea con este tubo endotraqueal, ¿sí? Cuando la vía aérea está asegurada con este tubo endotraqueal, lógicamente que yo puedo, ¿no? Yo puedo, ¿no? Lo que yo puedo, continuar con las compresiones torácicas, pero sin suspenderlas, ¿sí? Acuérdense que en el RCP básico o en el soporte básico de vida, ¿no? En el soporte básico de vida, lógicamente que yo aplico 30 compresiones, pero tengo que suspender las compresiones para poder ventilar, ¿sí? Esa es una de las limitantes que tenemos en el soporte básico de vida. Aplico 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, pero después de cada 30 compresiones tengo que suspender. ¿Qué es un ventilatorio? Justo en ese momento, cuando ya estoy tratando de reanimar, ¿no? Por aplicar el protocolo, lógicamente que suspendo la compresión. Entonces, ¿qué hace? Puede ser que regresione nuevamente ese corazón. Justo cuando está a punto de reactivarse, nuevamente regresiona. Por eso que la ventaja en el soporte básico de vida, la ventaja es de que yo, cuando ya tengo asegurado la vía aérea, no se va a suspender las compresiones torácicas, porque está asegurado. Entonces, yo puedo comprimir de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿no? Y puedo aplicar una ventilación cada 6 a 8 segundos. Esa es la ventaja, ¿sí? Por eso que ustedes han podido observar acá el reanimador que realiza las compresiones, lógicamente que el reanimador, ¿no? Ustedes saben que el masaje cardíaco tiene que ser de alta calidad, ¿sí? Cuando nos organizamos, lógicamente, ustedes saben que el masaje cardíaco genera desgaste físico. Entonces, el que va a hacer las compresiones torácicas, lógicamente que debería ser la persona que tiene mayor resistencia física, ¿sí? Eso sería lo adecuado, ¿sí? Pero cuando no tenemos ese personal, bueno, pues cualquier persona lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer con alta calidad, ¿sí? Por eso que para que sea de alta calidad, hemos podido observar que tiene que ser de 5 a 6 centímetros de profundidad y la relación tiene que ser no tan rápida ni tan lenta, más o menos de 100 a 120 por minuto. ¿Sí? Muy bien. Después hemos visto que otro de los operadores, lógicamente, ¿qué hace? Administra droga. ¿Sí? Entonces, el A y el B, el A y el B lo maneja el líder. El A y el B lo maneja el líder. El C lo maneja el segundo reanimador. El segundo reanimador. ¿Sí? El C
que aplica las compresiones torácicas. El tercer reanimador va a ser el D. El D, ¿qué es? Es la desfibrilación y también es el uso de droga. ¿Sí? Como ustedes han podido observar, ¿no? Acá el médico es el líder, ¿no? Tenemos acá otro reanimador, ¿no? Que es un varón, ¿no? Que puede ser el otro médico o puede ser un enfermero. Y la otra reanimadora es una enfermera, lógicamente que ella se va a encargar de canalizar un acceso venoso de grueso calibre y lógicamente que va a administrar droga, ¿sí? Y también va a colocar las palas del desfibrilador, ¿no? ¿Y para qué? Para poder realizar la descarga eléctrica. Por eso que mínimo, para hacer el soporte cardíaco, tienen que ser 3 reanimadores, ¿sí? Lo adecuado es que sean 4, pero mínimo 3. No puedo trabajar si no hay 3 personas. Se limita el procedimiento y se pierde eficacia. Por eso que en los equipos de alto rendimiento se recomienda no mínimo 4 reanimadores, ¿no? Para lograr los objetivos de la reanimación, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda, alguna inquietud. Te escucho. ¿Alguna interrogante? Muy bien. Entonces les he indicado para hacer las compresiones torácicas cuando tu paciente no ya le estamos aplicando el soporte cardíaco avanzado de vida, cuando tu paciente ya está intubado, entonces tú le colocas no un tubo endotraqueal y tú le vas a aplicar una ventilación cada 6 a 8 segundos. ¿Sí? Quiero que observes el otro video, cómo se realiza este proceso, ¿no? Este proceso de las compresiones y la ventilación. ¿Ah? Vamos a observar, para que tengas más o menos como referencia, cómo puedes manejar, ¿no? En mejores condiciones este tipo de intervención. Vamos a observar. Performs slightly different when a victim has an advanced airway, such as an endotracheal tube, combi tube, or laryngeal mask airway in place. Two rescuers no longer deliver cycles of CPR. Instead, the compressing rescuer should continue chest compressions at a rate of 100 per minute, without pausing for ventilation. However, ventilation changes to one breath every 6 to 8 seconds, about 8 to 10 per minute, being careful to avoid hyperventilation. Also, there is no pausing to provide breaths. Compressions continue as breaths are given. The following scene in progress demonstrates the differences when performing CPR on a victim with an advanced airway in place. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. After 5 cycles of 2 rescuer CPR, rescuers should switch roles. Muy bien, en el siguiente video, ¿no? En el siguiente video hemos visto, mire, las combinaciones de las compresiones y del soporte ventilatorio, ¿sí? Entonces, como han podido observar, cuando ya está asegurado la vía aérea, ya no se suspende las compresiones torácicas, ya no. Este reanimador puede comprimir de 100 a 120 por minuto y esta reanimadora puede entregar una ventilación cada 6 a 8 segundos, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja cuando el paciente ya tiene asegurado la vía aérea, ¿sí? Acuérdense que este tubo endotraqueal me asegura la vía aérea, ¿no? Me facilita la ventilación pulmonar
me facilita el intercambio de gases y lógicamente que me facilita, ¿no?, la aspiración de secreciones. Entonces, este tubito, lógicamente, desde que ha sido diseñado, es uno de los dos dispositivos que hasta el momento no han podido ser desplazados, ¿sí? Dentro del manejo de la vía aérea, lógicamente, tenemos los dispositivos supraglóticos y los infraglóticos. Ustedes pueden utilizar la cánula orofaringea. Ustedes saben que utilizan la cánula orofaringea, lógicamente que para impedir que la lengua se desplace hacia atrás, ¿sí? Ustedes saben que cuando el paciente está inconsciente, el paciente pierde la tonicidad de la musculatura de la lengua se desplaza hacia atrás y me obstruye la vía aérea. Entonces, ¿cómo vas a evitar que la lengua se desplace hacia atrás? Tienes que aplicar este dispositivo que se llama tubo orofaringeo o también conocido como tubo de Mayo. Tubo de Mayo es su nombre común. Su nombre técnico es tubo orofaringeo, ¿sí? Lógicamente que para colocar puedes utilizar un laringoscopio, ¿sí? Puedes hacer una introducción directa, porque a veces si no tienes la laringoscopio tienes que hacer un giro de 180 grados. Pero cada vez que colocamos el tubo orofaringeo, a veces como va al paladar superior, podemos hacer un estímulo. Podemos generar estímulo vagal y a veces el paciente puede vomitar. Sí, que tener cuidado en ese sentido, ¿sí? Muy bien, y después hay que permeabilizar la vía aérea, retirar el cuerpo extraño, darle soporte ventilatorio al paciente hasta poder revertir este tipo de paro cardíaco, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna interrogante hasta acá, alguna duda, alguna inquietud. Te escucho. ¿Alguna interrogante? ¿A- ¿Alguna inquietud? Muy bien, vamos a continuar. Otra condición es que tú sepas administrar drogas. Como has visto en el video, tienes que buscar el momento, en qué momento es necesario administrar drogas, ¿sí? En tu coche de paro, posiblemente tú tienes adrenalina, ¿no? Tienes amiodarona, tienes lidocaína, tienes la atropina, tienes la noradrenalina, tienes la dopamina, tienes la dobutamina y tienes el bicarbonato, ¿sí? Debes tener este tipo de drogas a disposición, porque no sabemos qué tipo de paro te vas a enfrentar, ¿sí? Tú sabes que la adrenalina es un inotrópico positivo, alfa-beta adrenérgico. ¿Y qué significa esto? Bueno, la adrenalina, ¿no? Lógicamente que va a actuar sobre receptores alfa 1. Ustedes saben que la musculatura lisa de los vasos arteriales, ahí tenemos estos receptores. Estos receptores alfa 1, ¿qué generan? Generan vasoconstricción. Los receptores alfa 2 generan vasodilatación también. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? La adrenalina activa a los receptores alfa 1 y genera vasoconstricción, ¿sí? ¿Y qué hace la adrenalina sobre la musculatura estriada de tu corazón? ¿Qué es lo que hace? Lógicamente que va a estimular la contractibilidad del músculo cardíaco. Por eso que la adrenalina es la primera droga de elección. Porque ¿qué necesito? Necesito estimular este músculo cardíaco. Entonces, por eso que se utiliza 1 miligramo endovenoso. Y es muy importante administrarlo precozmente. ¿Para qué? Para que pueda generar la estimulación de la contractibilidad. Cuando tu paciente está fibrilando, así como estás viendo en este ritmo, lógicamente que puedes administrar amiodarona. ¿Cuánto de amiodarona? 5 miligramos por kilogramo de peso. Como has visto en el video, ¿cuánto se ha administrado? ¿Cuánto pesa tu paciente? 60. 60 por 5, 300 miligramos. Entonces, administras 300 miligramos de amiodarona.
¿Y qué es la miodarona? La miodarona es un antiarrítmico. Un antiarrítmico. ¿Qué hace la miodarona? Retarda el potencial de acción. ¿Sí? Acuérdate que cuando tu paciente está fibrilando, por los canales rápidos de sodio y por los canales rápidos de potasio, ingresa el sodio, ¿no? De una manera rápida y sale el potasio. Entonces tenemos un incremento de la permeabilidad de la membrana. Y tu paciente va a comenzar, ese corazón, como despolariza rápido, lógicamente que incrementa el número el número de latidos del corazón. Por eso que en esta fibrilación ventricular, si tú te das cuenta, lógicamente, mira, ve, ¿no? El número de latidos, ¿no? Indican que probablemente, ¿no? Probablemente sea mayor que cuánto. ¿Mayor de cuánto? Lógicamente que probablemente sea mayor de cuánto, de 350, ¿sí? Mayor de 350, ¿sí? Indican hasta 500. Entonces, es importante que en este tipo de ritmo, lógicamente hay que considerar ese tipo de detalles. Entonces, ¿qué está haciendo en mi corazón? Está latiendo demasiado rápido. Entonces, late demasiado rápido. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede generar este tipo de circunstancias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso, ¿qué necesito? Necesito administrarle. ¿Qué le voy a administrar? Amiodarona. ¿Cuánto? 5 miligramos de amiodarona. 5 miligramos, perdón, 5 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, ¿cuánto? 300 miligramos. ¿Sí? 300 miligramos de amiodarona. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hemos visto la importancia de brindarle el soporte avanzado en este paciente, ¿no? De brindarle el soporte avanzado. Ya le hemos indicado, primero hay que hacer una descarga eléctrica al corazón, después hay que aplicar masaje cardíaco de alta calidad, después tenemos que intubar al paciente para darle soporte ventilatorio y después tenemos que administrar droga. ¿Sí? Puedes administrar amiodarona o también lidocaína. ¿Sí? La atropina es un vagolítico cuando tu paciente está haciendo bradicardia severa. La noradrenalina es un vasopresor potente. La dopamina y la dobutamina, lógicamente que son inotrópicos, ¿sí? Inotrópicos que también actúan sobre receptores alfa y sobre receptores beta. Y el bicarbonato, lógicamente que lo utilizamos para contrarrestar la acidosis metabólica. Lógicamente que el bicarbonato se utiliza en casos especiales, en acidosis metabólica severa, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que quería que observes, ¿no? En relación a esta entidad clínica que es la fibrilación ventricular, quiero que observes la importancia de la desfibrilación temprana. Mira, en el primer caso que tú estás observando, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando que un paciente está fibrilando, ¿sí? ¿En qué momento le realizan la desfibrilación? Es una desfibrilación tardía. ¿A cuántos minutos lo realizan? A los 10 minutos. A los 10 minutos recién han obtenido un monitor desfibrilador o un desfibrilador automático externo y a los 10 minutos recién lo desfibrilan. ¿Sí? Pero este paciente no ha recibido RCP. No ha recibido, no le han aplicado RCP de alta calidad, no ha recibido. Llega al hospital, le colocan las palas, el paciente está inconsciente, no tiene pulso, no respira, le colocan las palas y observan este trazado, está fibrilando. Y como está fibrilando, lo proceden a descargar. Le aplican una descarga eléctrica, ya sea con 360 Joule o con 200 Joule cuando es bifásico,
y mira la expectativa de sobrevida. De 0 a 2% de sobrevida. Es muy bajo, demasiado bajo esa posibilidad de sobrevida. En el segundo caso, este paciente que está fibrilando, le aplican RCP precoz a los 2 minutos y lo desfibrilan a los 10 minutos. Entonces, la expectativa de sobrevida de este paciente va a incrementarse de 2 a 8%. ¿Sí? Se ha incrementado, ¿no? Se ha incrementado, pero no es un incremento significativo, es poco significativo. ¿Sí? En el tercer caso, el paciente se le aplica RCP precoz a los 2 minutos y se realiza una desfibrilación tardía. Mire, a los 7 minutos. A los 7 minutos obtengo un desfibrilador y le aplico descarga eléctrica. En cuanto se incrementa estas posibilidades de sobrevida, se va a incrementar a 20%. ¿Sí? Fíjate que en el cuarto caso, el paciente se le aplica RCP precoz a los 2 minutos y se le realiza una desfibrilación muy precoz a los 4 minutos. En cuanto se incrementan las posibilidades de sobrevida entre 30 y 50%. Por eso que este tipo de paro no necesariamente se requiere el desfibrilador. Tú le puedes aplicar masaje cardíaco, le puedes aplicar. Tú estimulas al corazón con el masaje cardíaco, pero no lo vas a revertir. ¿Quién lo revierte? Lo va a revertir la descarga eléctrica. Sí o sí tienes que aplicar descarga eléctrica. Por eso que el desfibrilador es importante para este tipo de paro. Lamentablemente es necesario. Ustedes saben, cuando llegue este paciente al hospital, este paciente ya llega con minutos en contra. Por eso que no se puede perder tiempo. No puedo perder tiempo. Tengo que actuar en forma inmediata. Porque si no, lamentablemente este paciente se me muere. ¿Sí? Por eso que desde que ingresa el paciente, pregunto, ¿por qué ingresa? Está inconsciente, no tiene pulso, no respira, palas. Mientras que yo estoy verificando el pulso, tú estás colocando las palas y estamos comprobando el ritmo, porque me interesa determinar el ritmo. ¿Sí? Así debemos manejar. Muy bien. Ahora, lógicamente, para realizar la descarga, tienes que saber dónde colocar las palas. ¿Sí? Acuérdate que este corazón, mira, la base de tu corazón está ubicado en el mediastino. Tu corazón se encuentra en el mediastino, no está en el lado derecho ni en el lado izquierdo, en el mediastino. La base de tu corazón se dirige a la derecha, se dirige hacia arriba y hacia atrás. ¿Sí? La base. El ápex, ¿no? O el ápice es el vértice de tu corazón, la punta de tu corazón. Entonces, este ápex, ¿no? O la punta de tu corazón se dirige hacia abajo, a la izquierda y hacia adelante. Por eso que la primera pala que tú vas a colocar, ¿dónde lo vas a ubicar? Lo vas a ubicar, esa pala que dice externo, esa pala lo vas a ubicar
en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular derecha. ¿Sí? Y la segunda pala, ese que dice apex, ¿no? O ápice, esa pala lo vas a colocar en el quinto espacio intercostal, ¿no? Línea media clavicular izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Por la posición de tu corazón. ¿Sí? Entonces quiero que no te confundas. El que dice esternón en el lado derecho, el que dice apex en el lado izquierdo. ¿Sí? Ahí tienes que colocar. Lógicamente, lo que tienes que tener las precauciones es el tórax, debes liberar el tórax. No me estés desabrochando, no me estés desabotonando. Agarra, haz una acción de arrancamiento, no pierdas tiempo. Libera mi camisa, rompe, libera. Si tiene un polo, agarra una tijera, corta, no te interesa, ya después se comprará ese polo. No puedes perder tiempo rápidamente, tienes que liberar el pecho. Es recomendable retirar rápidamente, ¿no? Puede ser que tenga un collar, puede ser que tenga alhajas en la mano, ¿no? Es importante retirar. Hasta la correa es importante, por eso que rápidamente lo liberas. Si el cuerpo, el tórax de la víctima está sudorosa, está pegajosa, rápidamente lo secas. De una manera violenta, rápida. Ahora, si el paciente tiene un tórax velludo con alta pilosidad, agarra un esparadrapo y trata de arrancar la vellosidad que tiene impregnada. No quiero que estés rasurando. Agarra el esparadrapo y libera. Si bien es cierto, no va a salir todo, pero va a salir un porcentaje para que puedas tener mejor contacto. Después lo que tienes que hacer es aplicar gel a las palas. No me puedes colocar las palas sin gel, porque me puedes quemar la piel. Entonces tienes que aplicar gel para hacer contacto con la piel del paciente y generar la transferencia de energía para revertir este tipo de paro. ¿Ah? Así lo tienes que manejar. Muy bien. Entonces, de este casito número 1, ¿qué hemos identificado? Hemos identificado que es una fibrilación ventricular. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento inicial? Es restablecer el ritmo sinusal. ¿Cuál va a ser tu intervención? Va a ser la desfibrilación precoz. ¿Y por qué desfibrilas? Tú generas una desfibrilación precoz porque esa descarga eléctrica, esa desfibrilación precoz, te inactiva los ectópicos ventriculares y restablece el control del nódulo sinusal. Por eso haces todo esto. Y esa es una forma que tú puedas revertir este tipo de paro cardíaco. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver el segundo caso clínico. ¿Ah? ¿Alguien de ustedes puede leer este segundo caso clínico? ¿Quién puede leer este segundo casito clínico? A ver, Jesús. Jesús, ¿me escuchas? Jesús, tienes un nombre bíblico. A ver, Leandra Karina. Leandra Karina. Leandra, ¿puedes leer, dar lectura al segundo caso clínico? Sí, espérame. Situación clínica número 2. Ingresa al Hospital Grau de Salud un varón de 70 años, inconsciente, con antecedente de dolor en el pecho de 12 horas de posición. A la evaluación inicial no eleva el pecho y no se palpa pulso esclerotidio. Familiar refiere que perdió el conocimiento hace 7 minutos. Usted coloca las palas del desfibrilador y observa en el monitor cardíaco el siguiente trazado. A ver, Leandra,
Si tú observas ese trazado, ¿qué significa para ti ese trazado? ¿Qué significa para ti ese trazado? A ver, Leandra, hay actividad eléctrica, hay presencia de la onda P, No, hay no, presencia del QRS, hay no, presencia de la onda T, no hay presencia de ninguna onda. Entonces, ¿qué estás observando? Estás observando un trazado isoeléctrico, isoeléctrico. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama asistolia. Entonces, la pregunta es, ¿qué harías tú si tienes un paciente que ingresa, ¿no?, a tu hospital inconsciente? Te indican que el paciente está con dolor en el pecho de hace 12 horas, posiblemente pues, este paciente ha estado debutando con shock cardiogénico. Acuérdate que cuando el corazón se va infartando, ¿no? Primero, ¿no?, puede hacer un infarto subepicárdico, subendocárdico o puede hacer un infarto transmural, donde puede comprometer las tres capas del corazón. Puede comprometer el pericardio, el miocardio, el endocardio. Entonces, este paciente con 12 horas posiblemente tiene ya comprometido más del 80, 90% del músculo cardíaco. Entonces, ese corazón está desvitalizado. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Hizo parada cardíaca. ¿Sí? Entonces, lógicamente, hizo paro, inmediatamente lo llevaron al hospital y llegó a los 7 minutos. Le colocamos las palas y lógicamente que no hay actividad eléctrica. Es un ritmo de asistolia. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este mortal? Lógicamente, como el paciente está en paro cardíaco, ¿no? ¿Con qué ritmo está? Está con ritmo de asistolia. Entonces, no hay actividad eléctrica. No hay actividad eléctrica. Entonces, este paciente, lógicamente que ha estado debutando con un infarto agudo de miocardio, ha tenido un dolor precordial, más de 20 minutos de evolución, una alteración en una alteración en el electrocardiograma, tiene un supradesnivel del segmento CT, tiene alteraciones en las enzimas cardíacas, ¿no? Tiene las troponinas alteradas, la mioglobulina, ¿no? Entonces, es un paciente que ha estado debutando con un infarto. Ese infarto lo ha desvitalizado al músculo cardíaco. Y por eso que ha hecho paro, ¿sí? Entonces, a diferencia del caso anterior, no, este paciente que requiere, no requiere descarga eléctrica inmediata, no, porque no hay actividad eléctrica. ¿Qué requiere tu paciente? Requiere compresiones torácicas de alta calidad, ¿sí? De alta calidad. Y para que sean compresiones torácicas de alta calidad, quiero que observes el siguiente video. Observa. Para que observes, mire, las compresiones de alta calidad. ¿No? Observa este video, ¿no? Donde vamos a observar estas compresiones de alta calidad. ¿No? Entonces, quiero que observes cómo vas a comprimir de alta calidad. Vas a observar. Observa el video. When another rescuer is available to assist with CPR at the scene, the second rescuer should activate the emergency response system if he or she is not EMS and get an AED. Help is on the way.
In two-rescuer CPR, each rescuer has specific roles. The first rescuer performs chest compressions and counts out loud. The second rescuer maintains the open airway and gives breaths. The compression rate for two-rescuer CPR is approximately 100 compressions per minute. The compression-ventilation ratio is 30:2. Compression should be paused when giving ventilations until an advanced airway is in place. When performing CPR without an AED, rescuers should switch roles every 2 minutes to prevent fatigue. This switch should take less than 5 seconds, minimizing hands-off time. Rescuers also need to assess the rescue effort. The person ventilating the victim must observe the chest compressions that are delivered, encourage the compressing rescuer to push at an adequate rate and depth, and ensure that full chest recoil occurs after each compression. Things change slightly when you perform 2D. Rescuers should switch roles every 2 minutes to prevent fatigue. This switch should take less than 5 seconds, minimizing hands-off time. Rescuers also need to assess the rescue effort. The person ventilating the victim must observe the chest. Ustedes han podido observar, mire, estas compresiones, ¿no? Que tenemos que aplicar para que sean compresiones de alta calidad. Lógicamente que la profundidad tiene que ser de 5 a 6 centímetros de profundidad. Ustedes han visto que esta reanimadora mantiene son compresiones sostenidas, ¿sí? Son compresiones regulares. Mire la posición de los brazos. Los brazos rectos. No se dobla el codo. Está entrelazando las manos, los dedos, entrelaza los dedos y lo único que está haciendo está colocando el talón de la mano, ¿no? En ese punto de intersección entre la línea media intermaxilar y la línea media external. Entonces, para que sea de alta calidad, lógicamente que tiene que tener buena profundidad, tiene que ser compresiones regulares, no tan rápidas ni tan lentas, y tienes que aplicar con eficacia, ¿sí? Ustedes están observando cada 5 ciclos, así como narra, ¿no? el presentador, cada 5 ciclos tú vas a cambiar de reanimador, ¿sí? Cada 30 compresiones tú vas a aplicar 2 ventilaciones, ¿sí? Ese es en el básico. Aplicas 30 compresiones y el otro reanimador aplica 2 ventilaciones, ¿sí? Cuando ya está entubado, cambia la... Como está ingresando tu paciente, está ingresando, primero que tienes que empezar con el básico, ¿sí? Ya has determinado que está inconsciente. Ya has determinado que no tiene pulso. No, está inconsciente, no tiene pulso, no respira, te en paro. Inmediatamente, ¿qué tienes que hacer? Aplicar compresiones de alta calidad, así como estás observando, ¿sí? Entonces, esas compresiones, si son eficaces, lógicamente que va a generar, ¿no? Una respuesta efectiva, va a estimular el músculo cardíaco. Ahora, para ventilar, tienes que hacer un adecuado sello de la boca. Sellas con una máscara facial, sella la boca, sella la pirámide nasal, ¿no? Y vas a encastrar el resucitador manual. Ustedes están observando que ese resucitador manual también tienes que saber utilizarlo, ¿no? Tienes que ubicar un punto medio del resucitador manual y tienes que ventilar con eficacia, ¿sí? Por eso que en algunas situaciones, si tengo otro reanimador, un reanimador puede fijar la máscara y el otro puede ventilar. Si somos 2, lógicamente que uno ventila y el otro comprime. Y cada 5 ciclos, lógicamente que podemos cambiar, ¿sí? Rotamos, como ustedes han visto. ¿Se rota para qué? Para mantener la eficacia de las compresiones y de la ventilación. El volumen de aire que administras en cada ventilación, ese volumen de aire es de 500 centímetros cúbicos. Por eso que tú tienes que calcular, porque a veces tú vas a reanimar un niño
vas a reanimar a un adulto, a un lactante. Entonces hay que calcular el volumen de aire. No puedo dar exceso de volumen de aire, porque tampoco no puedo generar un barotrauma, una atelectasia. Entonces, en el adulto es 500. Y en el niño se calcula por el peso. Si el niño, por ejemplo, un niño de 5 años pesa 20, multiplico 20 por la constante 8, 8 por 2, 16, son 160 centímetros cúbicos de aire que le voy a dar. ¿Sí? Entonces, es en base al peso, ¿no? En los pediátricos. En el adulto, lógicamente que está un promedio de 500. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lógicamente, después de haber iniciado las compresiones, que me vas comprimiendo el pecho, el otro reanimador, ¿qué hace? Apertura la vía aérea. El otro reanimador, apertura la vía aérea. El otro, ¿qué hace? Le ayuda. ¿Qué va a hacer el reanimador que está al costado? Va a ayudar a permeabilizar la vía aérea. El reanimador A, apertura la vía aérea. El B, ayuda a permeabilizar, aspira las secreciones, retira el cuerpo extraño. Entonces, una vez permeabilizado, lógicamente que le brinda soporte ventilatorio. Y el reanimador C, lógicamente que realiza las compresiones efectivas. ¿Sí? Por eso que la droga en primera elección en este tipo de paro, ¿cuál es? La adrenalina. 1 miligramo de adrenalina tiene 1 centímetro cúbico. 1 miligramo. Lo administras lo más precoz posible. ¿Por qué? Porque tengo que revertir o de paro cardíaco. ¿Sí? Acá te voy a dar un algoritmo, cómo tú puedes manejar estos paros cardíacos. Paros cardíacos, reversible con descarga y paro cardíaco no reversible con descarga. Ya te he indicado que los paros que son reversibles con descarga es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Son los paros que son reversibles con descarga. En cambio, los que no son reversibles con descarga es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? Por eso que cuando yo estoy reanimando, tengo que pensar cuál es la probable causa, ¿no?, del paro cardíaco. Tengo que estar pensando, ¿sí?, ¿qué generó esa parada cardíaca? Por eso que es muy importante, cuando yo recibo en el hospital el paciente en paro, preguntar qué pasó. Cuando yo recibo al paciente, el diagnóstico precoz, ¿qué hago? Inmediatamente, ¿qué hago? Inicio el RCP precoz. ¿Sí? Ahora, como estás en el hospital, porque estamos en paro hospitalario, tú puedes iniciar las maniobras básicas de reanimación. No, puedes comprimir y puedes ventilar. Cuando ventilas, ¿no?, tú sabes que el resucitador manual tiene una bolsa de reservorio, ¿no? Y a través de esa bolsa tú vas a colocar el oxígeno. Entonces, tú puedes ventilar y puedes oxigenar en paralelo, porque lo que yo necesito es que tú incrementes el FiO2 al 100%, porque ese paciente no sabemos cuánto tiempo está en paro. Entonces, lógicamente que en el caso nos dice que está 7 minutos. Entonces ya las células y los tejidos se ven privados de oxígeno.
no está generando metabolismo anaerobio, ¿sí? Entonces yo tengo que revertir ese metabolismo anaerobio. Se está generando lo que se llama la glucogenólisis. Tú sabes que la glucogenólisis, tú sabes que tenemos almacenado como reserva energética el glucógeno. ¿Y quién genera esa reserva energética? El hígado. Por eso que cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio, como la célula, los tejidos, no reciben el aporte de sangre, entonces no están recibiendo el aporte de oxígeno, el aporte de los nutrientes, no están recibiendo. Por eso que se altera el metabolismo. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Al momento que yo le recibo al paciente, inicio las maniobras de reanimación y tengo que administrar el oxígeno. Inmediatamente, ¿qué hago? Le conecto a un monitor. Ese monitor me debe indicar qué tipo de ritmo. ¿Es un ritmo desfibrilable o no es desfibrilable? ¿Sí? Entonces es importante ese monitor, porque ese monitor me indica si es ritmo desfibrilable o no es desfibrilable. Si es un ritmo desfibrilable, ¿no? Si es, puede ser una fibrilación ventricular, como ya hemos visto, o puede ser una taquicardia ventricular sin pulso. Cualquiera que sea, si tú encuentras, como ya hemos visto en el caso que te he presentado, si este paciente está fibrilando o tiene una taquicardia ventricular sin pulso, le vas a aplicar descarga eléctrica. Entonces, esa descarga eléctrica tiene que ser, si es bifásico, la recomendación es que sea 200 joules, ¿sí? Y si es monofásico, tiene que ser 360 joules, ¿sí? Como indica la guía, ¿sí? Muy bien, tú descargas, haces la descarga eléctrica y no se revierte el paro. No se revierte, sigue fibrilando. Inmediatamente, ¿qué vas a hacer? Como no ha sido revertido la fibrilación ventricular, entonces, ¿qué haces? Vas a aplicar 2 minutos de RCP de alta calidad. ¿Cuánto? 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5. Mientras que están aplicando el masaje cardíaco, la ventilación, el otro reanimador, ¿qué va a hacer? Va a obtener un acceso intravenoso, ¿sí? Pero de grueso calibre, para poder administrarle las drogas, ¿sí? Terminando este masaje cardíaco, este RCP, ¿no? En 2 minutos, le ha aplicado masaje cardíaco y ventilación. Entonces, nuevamente revalúo. Si el ritmo continúa, es un ritmo desfibrilable, continúa fibrilando, le generas una descarga, una segunda descarga eléctrica. Lo mismo con un bifásico, 200 joules, o con un monofásico, 360 joules. Si esa segunda descarga no es efectiva, no revierte la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, otra vez le aplicas RCP en 2 minutos de alta calidad. RCP de alta calidad. En 2 minutos. Mientras que le vas aplicando el RCP, el otro reanimador aplica adrenalina. 1 miligramo de adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y se considera la posibilidad de hacer un dispositivo para el manejo de la vía aérea. ¿Qué hacer ahí? Lógicamente que ya tengo que instalar un tubo endotraqueal y tengo que colocarlo a un capnógrafo, ¿sí? Para que me determine el CO2 exhalado. Muy bien, terminan los 2 minutos de RCP. ¿Qué hago? Inmediatamente vuelvo a reevaluar el ritmo.
Si es que el paciente continúa fibrilando, se le aplica una tercera descarga eléctrica, ¿sí? Una tercera descarga eléctrica, ¿sí? Entonces, lógicamente que las descargas que indica la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Lógicamente que indican 3 descargas. Si en 3 descargas tú no reviertes, posiblemente le puedes dar una cuarta, pero ya es poco probable que el paciente salga. Por eso que lamentablemente, como el paciente llega demasiado retrasado al hospital, con un retardo en el inicio de la maniobra de reanimación, a veces el paciente se muere, ¿sí? Entonces, aplica la tercera descarga, ¿no? Inmediatamente, ¿qué haces? Aplicas RCP. Entonces, mientras amiodarona o lidocaína. Amiodarona, 5 miligramos por kilogramo de peso, o lidocaína de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Y vas a tener que tratar las causas que son reversibles. No sabemos qué generó, pues, sabemos que está fibrilando. Y la descarga eléctrica, tenemos que aplicarlo de una manera inmediata, ¿sí? Ahora, si es que no es un ritmo desfibrilable, ¿no? No requiere descarga eléctrica, porque no es fibrilación ventricular y no es taquicardia ventricular. Entonces, ¿cuáles son los otros tipos de ritmo? La sistolia, que hemos visto, y la actividad eléctrica de impulso. Cuando se trate de una sistolia o de actividad eléctrica sin impulso, o también se conoce como disociación electromecánica, ¿qué vas a hacer? Vas a administrar adrenalina lo antes posible. Es importante la adrenalina. Por eso que tienes que instalar un acceso endovenoso lo más rápido posible, ¿sí? Muy bien, como están así, lógicamente que lo recomendable es que administres adrenalina. Por eso que mientras que estás aplicando el RCP, como está en asistolia, aplicas RCP 2 minutos. Mientras que ese reanimador está aplicando RCP, se instala un acceso endovenoso. Instalo el acceso endovenoso y ¿qué voy a hacer? Le administro adrenalina, ¿sí? Le administro adrenalina y le voy a preparar para colocarle un tubo endotraqueal, ¿sí? Entonces, si este paciente, lógicamente, esa sistolia, lo revierto, lo convierto en ritmo desfibrilable, lógicamente que aplico protocolo de desfibrilación. Pero si el paciente sigue en asistolia, no es un ritmo desfibrilable, continúo con el RCP, ¿no? De alta calidad, ¿no? Hasta identificar cuál es, ¿no? La causa, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es combinar estas maniobras de reanimación, combinarlas. Mientras que estoy haciendo la combinación de estas maniobras básicas, lógicamente que tengo que estar pensando, ¿cuál es la probable causa que generó? Por eso que quiero que te acuerdes las probables causas que haya generado asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Primero, ¿en qué vas a pensar? Vas a pensar en hipovolemia. Esta hipovolemia puede ser por la pérdida de líquido sanguíneo, de componente sanguíneo, o puede ser por la pérdida de líquidos corporales. Puede ser, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Entonces, tienes que revertirlo. Si la causa ha sido pérdidas sanguíneas, tienes que reponer con expansores de volumen sanguíneo, ¿sí? Puede ser que tu paciente, la causa haya sido la hipoxia. Y la hipoxia, ¿por qué se produce?
se produce frecuentemente por obstrucción de la vía respiratoria. Si es obstrucción de la vía respiratoria, lógicamente que tienes que retirar el cuerpo extraño, permeabilizar la vía respiratoria para que ese paciente pueda ventilar. ¿Sí? Y si es un incremento de los hidrogeniones, es un trastorno ácido-base, me está generando acidosis. Probablemente el paciente va a requerir que bicarbonato. ¿Sí? Y si tu paciente está presentando hipopotasemia o hiperpotasemia, es un trastorno hidroelectrolítico que también puede conllevar, o sea, la causa, ese trastorno, ese desequilibrio hidroelectrolítico generó la parada cardíaca. ¿Qué tengo que hacer? Reponer los electrolitos. ¿Le falta potasio? Le administro potasio. ¿Sí? Y si tu paciente tiene hipotermia, bueno, la hipotermia fue la condicionante que generó parada cardíaca. Y esta parada cardíaca, lógicamente, que es la hipotermia que genera vasoconstricción. ¿Cómo reviertes la hipotermia? Bueno, la hipotermia lo vas a revertir con la manta térmica. Tienes que darle calor. ¿Sí? Reviertes la hipotermia. Te está haciendo vasoconstricción, tienes que tener vasodilatación para regenerar la perfusión de las células y los tejidos. ¿Sí? Y cuando tu paciente, por ejemplo, no está comprometido, por ejemplo, no tiene un neumotórax, tú sabes que el neumotórax es el acúmulo de aire dentro del espacio interpleural. Puede ser por una acción traumática, ha recibido un traumatismo torácico y ha generado acúmulo de aire en el espacio interpleural. Ese acúmulo de aire me genera incremento de la me compromete, me comprime, me colapsa el pulmón, me genera desplazamiento del mediastino, me acoda la vena cava superior, la vena cava inferior, me compromete el gasto cardíaco y el paciente hace parada cardíaca. Por eso que es importante revertir el neumotórax, ¿sí? O cuando tu paciente tiene taponamiento cardíaco. ¿Y por qué se produce el taponamiento cardíaco? También por un traumatismo. ¿Qué genera? Un traumatismo en el mediastino me va a generar acúmulo de sangre por debajo del pericardio. Y tú sabes que el pericardio es una membrana fibrosa. Y todo el componente sanguíneo que se acumule por debajo del pericardio me va a generar colapso cardíaco. Ese taponamiento cardíaco, que es el acúmulo de sangre por debajo del pericardio, no permite que ese cardíaco se contraiga con eficacia. ¿Cómo te das cuenta que está haciendo taponamiento cardíaco? Cuando tu paciente tiene ingurgitación yugular. Y esa ingurgitación yugular, ¿por qué se da? Por un incremento de la presión venosa central. Cuando tu paciente tiene abolido los ruidos cardíacos, está disminuido o están ausentes los ruidos cardíacos. Y cuando tu paciente está hipotenso, esa es la famosa triada de B. Ese paciente, ¿qué requiere? Requiere pericardiocetesis. Pero tú lo identificas y el médico hace la pericardiocetesis. ¿Sí? Cuando tu paciente no se ha intoxicado, tiene depresión del centro respiratorio por tóxicos que pueden ser benzodiazepina, tiene depresión del centro respiratorio, hizo parada respiratoria, hay que hacer lavado gástrico, colocar, ¿no?, el antídoto, que es el fluimicil. O cuando el paciente tiene una trombosis pulmonar, es la formación de un trombo que obstruye, ¿no?, la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué genera? Trombosis pulmonar, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer terapia fibrinolítica. O cuando tiene trombosis coronaria, que me generó un infarto agudo de miocardio extenso, también terapia fibrinolítica, ¿sí? Entonces es importante también en este soporte cardíaco avanzado de vida identificar
cuál es la probable causa, ¿no?, del paro cardíaco. Porque tenemos que tratar la causa del paro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en este segundo caso, lógicamente que ese trazado que hemos podido observar es una asistolia. Tu paciente está en paro cardiorrespiratorio. El ritmo es asistolia. ¿Y qué produjo esa asistolia? Un infarto agudo de miocardio exceso. ¿Cuál es tu etiqueta diagnóstica? Es disminución del gasto cardíaco. Y esa disminución del gasto cardíaco está relacionado con alteración de la contractibilidad, está relacionado con alteración de la precarga, poscarga, frecuencia cardíaca. ¿Secundario a qué? Secundario a un infarto agudo de miocardio externo. ¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento? Restablecer el gasto cardíaco. ¿Cuál va a ser tu intervención inmediata? Con aplicar compresiones de alta calidad. ¿Qué hacen las compresiones torácicas? Estimulan la contractividad del músculo cardíaco y generan una circulación artificial. Por eso que es importante tus compresiones torácicas. ¿Sí? Después vas a administrar, vas a canalizar un acceso endovenoso de hueso calibre, vas a administrar adrenalina, vas a tener que asegurar la vía aérea con un tubo endotranquial. Entonces, esa es la forma más o menos como tú puedes manejar estos tipos de paro cardíaco que estamos observando. ¿Sí? Tienes que decidirte. No puedes esperar. Tienes que hacerlo sí o sí. ¿Sí? Mira este tercer caso. Este es un paciente, por ejemplo, que está con una taquicardia ventricular. Mire, es un complejo QRS ancho, ancho y aberrante. Mire, es monofórmico porque tiene la misma voz. ¿Sí? Este paciente, ¿no?, es un varón de 80 años que ha perdido el conocimiento de una manera súbita, tiene 6 minutos, ¿no?, de pérdida de la conciencia. Este paciente, lógicamente, que ¿por qué está en paro? Porque ha generado una taquicardia ventricular. Entonces, lo mismo, ¿no?, lo mismo que en la fibrilación ventricular. Si tu paciente, ¿no? Vamos a suponer que no te llegue en paro, todavía no te llega en paro. Vamos a suponer que te llega con una frecuencia, con una taquicardia ventricular de 150 y tiene una presión de 120/80. Entonces acá no vas a hacer masaje cardíaco. ¿Qué vas a hacer acá? Vas a hacer cardioversión farmacológica. Vas a administrar amiodarona 5 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuánto? 300 miligramos. O lidocaína de 1 a 1.5. Acá haces cardioversión farmacológica. Vamos a suponer que en el segundo caso la frecuencia cardíaca se incrementa a 200 y cae la presión arterial 80/40. Es una taquicardia ventricular inestable con compromiso hemodinámico. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Lo que vas a hacer es cardioversión sincronizada. ¿Y cómo hace la cardioversión? Vas a aplicar de 100 a 120 joules, ¿no?, a este paciente, pero lo vas a sincronizar ¿dónde? En las ondas R. El máximo nivel de habilidad. Mira, corazón. ¿Qué necesita? Cardioversión sincronizada. Pero cuando ya tu paciente tiene una frecuencia muy elevada, menor de 250, y no tiene pulso, lógicamente que ahí aplicas protocolo de desfibrilación. Con un bifásico, 200 joules. Con un monofásico, 360 joules. ¿Sí? Eso es la forma como tú puedes hacer el abordaje, ¿no?, de estos pacientes que colapsan de una manera súbita. Lo que tienes que prevenir que progresen al paro. Pero si ya hacen el paro cardíaco, ya tienes que manejarlo. No te queda otra cosa. ¿Sí? Muy bien, estimados participantes. He tratado de hacer un resumen de este aspecto tan importante que es el soporte cardíaco avanzado de vida, ¿no? Yo sé, este curso, ¿no?, en situaciones cuando desarrollamos
son de 2 a 3 días, ¿sí? Por eso que he tratado de hacerte un resumen, porque en realidad no se puede abordar todo con tan poco tiempo, ¿sí? Por eso que cuando hacemos un curso regular del soporte cardíaco avanzado en vida, a veces lo hacemos en 2 días o a veces lo hacemos en 3 días, ¿sí? Porque tienes que tener conocimientos previos de electrocardiografía básica. Tienes que haber aprobado tu curso de soporte básico de vida. Tienes que tener conocimientos previos. No es sencillo, ¿no? Entonces, por lo menos he tratado de brindar parte de estos contenidos que necesariamente te van a ayudar. En algo te van a ayudar, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, algún comentario. Los escucho. ¿Alguna interrogante, alguna inquietud, algún aporte? Muy bien, estimados participantes. Para mí ha sido muy gratificante estar con ustedes en esta presente sesión de aprendizaje. No ha sido muy fructífero y espero de que todo lo que te he brindado en esta oportunidad sea de gran ayuda, ¿sí? Muchas gracias por haber participado, ¿no? Cuídate mucho, que Dios te bendiga y te proteja, ¿sí? Ya nos estaremos viendo en un nuevo episodio, ¿sí? Muchas gracias, que te vaya bien. Gracias.